Hola chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Frecuencia Terra. Hoy nos acompaña una persona que es simbólica en la universidad para nosotros. Es un estudiante. Esta vez trajimos a un estudiante para esta entrevista. Esta persona se encarga principalmente de representarnos en la universidad. Con ustedes, Gabriel Raba. Gabriel, cuéntanos un poco sobre ti, sobre qué estudias, en qué año ingresaste a la universidad, para que nuestros auditores a nivel personal. Ah, ya. ¿Cómo fue su trayectoria para llegar a ser federación? Bueno, eso es bacán. Sin duda, porque, a ver, yo me empecé a meter en política, al menos en esta U, desde el día uno, porque queríamos hacer un centro de estudiantes en la carrera de historia que nunca había tenido uno. O sea, claro, llegué a una carrera en donde no existía centro de estudiantes y lo encontramos bastante, al menos a mí por nivel personal, catastrófico. Entonces, estuvimos todo ese año haciendo los primeros estatutos para la misma carrera de historia. Por lo mismo, no alcanzamos a hacer un proceso de elección para centro de estudiantes, pero para ese año al menos, pero sí para el próximo. Y ahí me tiré a centro de estudiantes junto con varios amigos más. Eh, Ahí trabajando en el centro de estudiantes, entramos al mundo ya político de lleno en la universidad, fuera de solamente del centro de estudiantes, fuera del interno, válgase. Entonces empezamos a entrar a los consejos de representantes, ir a los mismos consejos generales, conocer más centros de estudiantes, formar muchas más amistades, que sin duda es un gran, bueno, tanto amistades como alianzas, como relaciones en general, con centros de estudiantes, con personas de otras carreras, que es algo que yo valoro mucho, sobre todo de la política, que conocía a mucha gente, y mucha gente que se queda contigo a trabajar, otras que están un rato y después se van, pero al fin gente que termina aportando, tanto aportándote para ti como un poco a los ideales que tenéis como estudiante organizado. Entonces, claro, sobre todo nos hicimos muy cercanos con los centros de estudiantes de la carrera de psicología y de periodismo. Y ahí empezamos a hacer un núcleo de gente interesada en trabajar, y ahí fue que cuando creamos mira, soy pésimo con los años, perdóname, pero si no me equivoco, esto fue el 2018. Sí, lo más probable. Si no, bueno, alguien me saldrá a corregir en algún momento. Pero sí. Y ahí cuando creamos la plataforma Crear, que obviamente una plataforma política con el fin de hacer centros de estudiantes y eventualmente ser federación, fue cuando realmente a mí personalmente se puso muy entretenida la cosa, porque sentía que la política universitaria estaba en momentos que creo yo que necesitaba nuevos rostros, que necesitaba sobre todo disputa política, pero sobre todo participación del estudiantado, y una llamada a que el estudiantado se interesara más. Y ese fue un poco el fin de crear, hacer justamente crear participación estudiantil, política, etcétera, en la misma universidad. Y cuando nos tiramos a federación, fue ese año, ¿cierto? Claro, fue ese 2018 para la federación del 2019. Sí, que no estoy mal, sí, sí. Así fue. Y claro, y ahí estábamos contra la otra, y ahí fui también, no, ahí fui de vicepresidente, porque ahí de presidenta iba una compañera Lorenz, no, ay, se me olvidó su nombre, soy lo peor. Bueno, pero una compañera de derecho, Tu y predecesora. claro, y ahí yo diría que esa fue una de las mejores, tanto campañas como proceso electoral en general que he vivido, sin duda, porque fue una competencia muy férrea. Ahí iba la lista de Avanza a la cabeza de Felipe Filgueira. Y claro, fue una competencia muy férrea y después todo se vio en la urna y fue un nivel de participación electoral muy, muy alto. Y yo creo, yo le doy esa causa a que ambas campañas fueron muy buenas. Ambas campañas lograron llegar a sectores de la universidad que no estaban muy interesados. Lograron mover gente para votar. Eso lo encontré entretenido y bacán, que siempre apaña mucho eso. Y por lo mismo, fue, como te decía, una elección muy, muy peleada hasta el final. Y si no me equivoco, la victoria de Felipe Filgueira fue por 6 8 votos. Lo que a mí nunca me había pasado, jamás en la historia política que tengo para atrás. Sí, Entonces, una diferencia así sí, mínimo, mínima. pero mínimo, mínimo, claro. Entonces, hubieron también, sería
no sé, no sería, claro, creo que también corresponde decir que hubieron ciertas complicancias en esas mismas elecciones, porque claro, hubo un margen de error que claro, estaba estipulado dentro del estatuto y no hubo mucho que hacer, pero hubieron votos que contemplaban errores, por así decírtelo, en el mismo proceso electoral y que nosotros obviamente no estábamos muy de acuerdo, etcétera, pero ahí Tricocel fue quien actuó y nos quedamos con ese. Y luego, después de ese año de Federación de Avanza, seguimos, por supuesto, participando en política, como crear, como seguimos, ¿cómo decirlo?, sumando gente, sumando centros de estudiantes, creando, como digo, relaciones, creo yo, un tejido social a nivel, claro, micro dentro de la universidad, pero bastante interesante, donde por sobre todo se disputaba política día a día. Y eso yo lo valoro mucho, porque habían formas de pensar muy diferentes. La misma federación en esa época nos llamaba a nosotros la oposición. Y sí, en cierto sentido yo creo que lo éramos, de todas maneras, porque habían visiones de mundo, yo creo, ahí completamente opuestas. Y eso yo lo encuentro muy enriquecedor, porque de esos debates es donde tiene que salir información, de esos debates donde tiene que salir participación sobre todo y cambios, creo yo. Entonces, claro, seguimos participando de los consejos, seguimos disputando la política en todos los espacios y finalmente llegó el momento de las elecciones y nos tiramos de nuevo como lista. Eh, y ahí es cuando, claro, ahí es cuando hicimos la lista de Unamos Fuerzas. Y la otra lista, no logro recordar su nombre, Mauro que era azul, eh, no era, siempre tuvo un enredo, nunca supe si realmente era la Avanza, bueno, según yo sí, porque usaban como sus redes sociales, pero claro, era una lista un poco continuidad de Avanza, un poco algo nuevo, y nosotros decíamos, queremos ser un poco lo mismo, o sea, no lo mismo, pero queremos ser lo que lo que venimos trabajando ya hace un año, 2 años. Queremos demostrarlo y queremos ser federación con esos mismos ideales. Y bueno, así lo logramos, ganamos esas elecciones y nos tocó ser federación este año 2020. Y claro, era todo mucho, ¿cómo decirlo? Excitación un poco por querer ser federación, con los proyectos que teníamos, con el programa listo entrando ya en marzo, entramos como a finales de marzo este año, y entró en Santiago Cuarentena y todo se vio completamente cambiado. Claro, se cambiaron los planes a último minuto. Justamente, El entorno mundial no quiso. el entorno mundial justamente fue el que cambió literalmente. No fue de un momento a otro, es igual como que yo creo que se podía ver venir, pero creo que por más de que se pudiera ver venir, nadie realmente quiso hacer un poco lo contrario, y sobre todo en el país. Sabemos lo tardías que fueron todas las medidas en general, eh, que por lo mismo fue como, sí, se sintió como de un momento a otro, cuando realmente no lo fue tan así, pero se terminó sintiendo así. Y a nosotros obviamente nos afectó de esa misma manera. Pero claro, eso es un poco no sé si divagué, perdón, pero creo que a eso iba. Esa Sí, no, justamente era la historia de cómo se conformaron comunistas y me pareció bastante interesante. De hecho, quisiera abordar un tema muy importante que tú tomaste, que fue el tema de que tú viniste a crear la lista, el centro de estudiantes de tu carrera. Mm, Eh, Totalmente la vanguardia, me imagino, porque de verdad, o sea, ser más encima el primer centro de estudiantes de tu carrera, me imagino que igual es un hito importante, marca un precedente para las demás, para los que vienen, digamos, sí, sin duda. porque además eso, tú llegas a aprender las necesidades de tus compañeros, llegas a solucionar problemas que quizás no todos veían o simplemente se acostumbraban, entonces como que claro, no tenías como un precedente en quien fijarte como decir, ya, esta persona le faltó solucionar esto, pero bueno, en fin, tú, Mm. yendo directamente a la pregunta ya, porque también me pongo a divagar un poco, parece, No, tranqui. ¿tú crees que es importante ser centro de estudiantes antes de ser federación? ¿Tú crees que es esencial? Oh, buena, sí, buena pregunta.
Yo creo que sin duda aporta y aporta un montón. No creo, sí, que sea así como completamente esencial. No creo que haya como una suerte de camino político obligatorio que tomar para ser federación. No, no, ni por si acaso. Eh, pero yo creo que aporta mucho y aporta por sobre todo por el bagaje político que te aporta tener un mismo centro de estudiantes, ser parte de un centro de estudiantes. Conocí un poco las relaciones humanas que se tienen que dar dentro de tu misma carrera y con otras carreras. Eh, Aprendí por sobre todo a organizar estudiantes, organizar situaciones, eventos, aprendí también a dialogar con autoridades. Creo que y por sobre todo tenéis que hacer política en el mismo centro de estudiantes, porque el centro de estudiantes es para eso, es para hacer política, no es para simplemente hacer eventos, por así decirlo. Entonces creo yo que con ese bagaje político interiorizado, sin duda se te da más fácil salir a disputar espacios más grandes como federación. Yo creo que por ahí va la cosa. Entonces, como tu escuela para la federación. Quizás sí, en parte. Insisto, yo creo que no es esencial, pero sí, 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 si está la oportunidad de serlo, yo la tomaría. Yo creo que es una muy buena oportunidad de participación política en la universidad, es ser parte de un centro de estudiantes. Sí, no, claramente, bueno, yo no soy nunca he sido centro de estudiantes, tampoco pretendo hacerlo, pero me interesa participar. Hablando de participación, bueno, hablaste también de la participación en cuando fueron tus elecciones, que fueron bastante reñidas, por decirlo de alguna manera. O sea, las primeras. Claro, la primera fue muy reñida. ¿Tú sientes que falta fomentar la participación de los estudiantes en el proceso democrático? Sí, yo creo que sí. Sí, es que mira, ese sin duda es siempre uno de los mayores desafíos para cualquier federación. Eh, Sería, a ver, Barça salir a decir que nosotros aumentamos la participación estudiantil, política, etcétera, dentro de la universidad, porque bueno, porque uno estaba difícil en contexto de pandemia, y dos, porque tampoco lo logramos tanto. O sea, puedes incentivar, puedes trabajar en pos de eso, pero lograrlo en un 100%, decir, yo como federación hice que, no sé, 8.000 estudiantes votaran, es como, no. Lo que se puede hacer es trabajando en conjunto, generar espacios de interés político, interés de participación estudiantil, y que eso de a poquito va siempre sumando. Ese es un poco el tema. Por eso yo doy el ejemplo en donde una buena campaña política, un buen proceso electoral de federación, como lo fue en mi caso cuando me tiré por primera vez a federación, llamó mucho la atención, claro, generó mucho interés en la gente, al menos así yo lo vi, y eso yo lo encontré genial, más allá salía o no, hicimos que la gente estuviera un poco más pendiente de la política en la misma universidad, y el por qué eso era importante también, si no es solo un discurso vacío, es el por qué tener federación hoy en día es importante, porque un poco esa línea, no sé si me entienden. No, sí, sí, te entiendo, claramente. ¿Y cómo crees que se pueden mejorar estos espacios de participación? Mira, ahora, por lo menos a nivel pandemia, no se me ocurre mucha idea, o sea, más allá un poco de las que hicimos también, porque tiene que funcionar todo con herramientas digitales, que es un poco también ese es el problema. Cuando uno está limitado a solamente herramientas digitales, pues, válgase solamente redes sociales, se complica el panorama, sin duda alguna, Claro, porque la distancia genera que la persona tenga más desconfianza, por decirlo de alguna manera. claro, y no sé si más que desconfianza, el menor interés nomás, pues, porque igual es como uno está, por así decirlo, a un clic de chao, de salirse y estar en otra cosa, cualquier otra cosa, o sea, uno está a un clic de cerrar una clase, no sé, y salir para afuera un rato. Entonces, Claro, o te ponía a jugar, ya que por el lo computador, bueno, mismo, muchos divagan, ¿no?, al frente al computador. claro, por lo mismo, o sea, bueno, el computador es realmente una fuente de distracción gigante, entonces, por lo mismo, y el celular igual, por lo mismo se complejiza más, pero quizá yo creo que agotar todas las instancias a nivel mediático al menos, a nivel de redes sociales que se tengan, por ejemplo, conversatorios, discusiones, cualquier cosa a través de live, video, información. Creo yo sobre todo lo que aporta mucho son los live porque al fin y al cabo igual uno está como discutiendo con la gente, uno está como en tiempo real, es sincrónico en ese sentido.
Pero sí, Claro, claro, ¿no? Y además que las redes sociales, bueno, estamos todos conectados hoy en día. claro, ¿no? Y todo el tiempo. Pero más allá de lo online, por así decirlo, de lo virtual, ya a nivel, imaginando que estamos en una normalidad presencial, Soñando que eh, vamos a volver a la normalidad. sí, sí que en algún momento lo logramos tal cual, yo creo que también hay mucho espacio y hay muchas, a ver, hay muchas instancias que solamente con creatividad se pueden generar. Y yo creo que si me hago una crítica, por lo menos personal, no sé si tanto a mi federación como tal, pero personal, es que igual de repente carezco de buena creatividad para generar espacios como nuevos, como salir más allá de repente de el conversatorio sobre algo, por más interesante que sea el tema. Eh, Quizá que ahí creo yo que falta justamente de creatividad, onda, romper un poco o ir más allá como de los paradigmas usuales de instancias políticos o culturales o lo que sea, o sociales, para generar interés en la gente y crear grupos humanos en donde organizados se habla sobre cosas, se disfruta de algo, no sé, etcétera. Pero claro, sin duda presencialmente las oportunidades son muchísimas más que a nivel virtual. Claro. Pero bueno, con el tema de la creatividad, quizás tú no lo eres, pero tienes un equipo detrás que te apoya. O sea, por Sin eso es una duda, lista, no es una sola persona la que se postula. sin duda, sí, sin duda. Y no habría sido absolutamente nada sin el equipo federativo, pues nada. Sí, por eso es importante que sea un muy buen equipo, personas cercanas y por sobre todo personas que trabajen contigo todo el tiempo, que no te dejen solo y que tú no dejes solo a esas personas tampoco, sí, es muy importante, la cosa va y viene en ese sentido. Claro, es para los dos lados, como se dice. Claro. Eh, Hablando de los alumnos, ya como estamos hablando de la participación y todo esto, cómo sientes tú que está el alumno base hoy en día? ¿Crees que a la federación le hace falta más herramientas para poder tratar con ellos? Sí. Eh, Mira, a ver, sobre la segunda pregunta primero, sin duda, yo creo que esta federación, o sea, no esta federación, la institucionalidad de la federación probablemente tal, si tomamos la federación y la pensamos como una institución dentro de la universidad, separada y desmarcada de otras cosas, porque el estamento estudiantil es justamente eso, y es importante recalcarlo, es un estamento. En varias universidades del país, bueno, no varias, diría que en realidad pocas, pero en algunas universidades del país funciona una triestamentalidad, donde está el estamento de los funcionarios, de los académicos y de lo estudiantil probablemente tal. Y ahí encontramos una verdadera democracia que se desenvuelve entre los tres estamentos. Acá la federación, realmente representante del estamento estudiantil, le falta justamente herramientas en pos de, ¿cómo decirlo?, dialogar justamente o de hacer funcionar un poco más, no hacer funcionar, sino que democratizar justamente más el ambiente universitario per se. Esto puede traducirse en decisiones, en más instancias en donde se pueda tomar la federación con otros estamentos probablemente tal, y que no sea solamente un anexo más de la DAE. Y a mí, yo siempre le he encontrado esa crítica a la federación misma, que es un poco eso, es un poco un anexo de la DAE más. Y claro, la DAE se entiende, es justamente el órgano de la universidad que vela por la relación con los estudiantes. Pero la federación también hace un poco esa pega, pero con la distinción, y muy importante hacerla, que está desmarcada de la institucionalidad probablemente tal. Por el momento, o sea, por lo mismo cuando pueden haber roces, cuando pueden haber conflictos de intereses entre un estamento y otro, que se da todo el tiempo y es muy normal, tiene que haber justamente esa separación bien marcada para que se den los diálogos que lleguen a soluciones. Creo que la federación en esta universidad no tiene eso. Creo yo que carece de herramientas justamente para validarse y eh, trabajar con los otros estamentos de la universidad. Pero además creo yo que también les faltan herramientas para desenvolverse como federación en pos de apañar al estudiantado, crear instancias. eh, para mí es crítico justamente el hecho de que la federación propiamente tal no tenga presupuesto. eh, Todas las universidades, cualquier universidad dentro del siglo XXI, diría yo, tiene un presupuesto fijo, intocable, y que se rinde cuenta a final de años con boletas, etcétera.
Y esta universidad no tiene eso, esta universidad tiene solamente, y a nosotros no nos tocó porque por nosotros ni siquiera tuvimos presupuesto, pero en otras universidades, o sea, en otras federaciones anteriores solamente hay una suerte de plata por proyecto. Y veamos si te la doy, veamos si esto está aprobado o no, si se puede o no, y siempre es muy mínima, no hay un real no hay una real autonomía de la federación propiamente tal, ya sea dentro de sus recursos para desenvolverse con los estudiantes, tanto como su independencia al interior de la misma universidad con respecto a los otros estamentos estudiantiles, o sea, estamentos universitarios. No, sí, yo, bueno, me vengo recién enterando, y disculpen mi ignorancia a todos los que están oyendo, pero yo no sabía que, por ejemplo, nuestra federación no tenía presupuesto, y confirmando lo que tú dices, Gabriel, eso es cierto, yo también vengo de otra universidad, vengo de la UTEM, y también la Federación de Estudiantes de la UTEM tiene un presupuesto intocable todos los años. Exacto, sí, es que es fundamental, sin duda es fundamental. Porque si no, coartáis mucho el accionar y el trabajo de la misma federación. Las cosas cuestan, nomás, no hay nada que hacer y está bien. Ese es un poco el tema. Bueno, o sea, tienes que hacer lo que puedas con lo que tienes a mano, en realidad. Sí, claro. Y con respecto a lo de la visión del alumno base, ¿cómo lo ves tú hoy en día? De veras. A ver, un poco en qué sentido. Como sentido, a ver, participativo o contento o enojado con, no sé, con ciertas cosas. Veámoslo principalmente por el hecho de, claro, el nivel participacional, así como, onda, yo voy a la universidad y me siento parte de la universidad, donde me pongo la camiseta por mi universidad, o simplemente voy a estudiar a sacar mi título. Claro, ya sí, te entiendo perfecto. Ya, mira, es complejo. Yo creo que debe haber un porcentaje, sin duda alguna, que le gusta mucho la universidad. Le gusta mucho la universidad un poco en todos los sentidos posibles. Se pone la camiseta por la universidad, la defiende en cualquier instancia, etcétera. La tiene ahí un poco como alma mater. Pero yo creo que también hay un gran porcentaje, y está bien, que para ellos la universidad es solamente un paso, en ese sentido. Un paso de entro, saco mi cartón, bye. El problema es que, eh, no, más bien, y también hay otro porcentaje, creo yo, que no necesariamente se pone la camiseta por la universidad, no necesariamente sale a decir, sí, la filtra es lo más grande que me ha pasado, pero sí sabe que también la universidad es un espacio de relaciones humanas, un espacio de participar, de hacer amistades, de tener justamente una vida universitaria. Y esta no tiene que ser, creo yo, y esto es muy importante, no tiene que ser una vida universitaria tal como lo plantea la misma universidad. No tiene que ser una vida universitaria donde te ponís la camiseta por la universidad y aparecís en sus cosas o en sus fotos, no sé, sino que puede ser perfectamente una vida universitaria en donde te juntáis con tus amigos, discutís de política, te organizáis porque cierta cosa no te parece en estos momentos en una carrera o en la misma universidad, etcétera. Lleváis el contexto nacional a la palestra. Creo yo que la vida universitaria propiamente tal tiene muchas ópticas más allá de las que propone la misma institución solamente. Y creo yo que sí, creo yo que eso es siempre lo que yo personalmente, la federación también, hemos fomentado, que se llegue un poco a eso. Ahora bien, ahora mismo, como este año 2020, ha habido sin duda una desconexión entre el estudiantado y, o sea, las bases probablemente tal, y nosotros como federación, los centros de estudiantes, etcétera. Y eso eh, iba a pasar, eso me lo puedo hacer como autocrítica, de hecho, y, y me da lata, porque creo que yo que también intentamos hacer lo posible por revertir eso, pero insisto, en una situación tan extraordinaria como la pandemia, se nos complicó todo, se vino todo un poco cuesta arriba. Eh, pero claro, eso creo yo que es un poco la situación en estos momentos, están todos mucho está todo muy virtual en ese sentido. Ahora, también hay mucha Sí. gente que sigue participando y a esa gente se lo agradecemos hasta siempre, un poco, que sigue participando, siendo delegado de su carrera, no sé, comentando o asistiendo a las instancias que hacemos como federación o comentando y asistiendo a las instancias que hacen sus propios centros de estudiantes, etcétera. Un poco teniendo presencia virtual a nivel estudiantil dentro de la universidad. No, sí, te entiendo totalmente. O sea, mira, tomando lo que tú definías como vida universitaria, increíblemente yo he tenido más vida universitaria desde que entramos en pandemia
que desde que estábamos en la universidad presencialmente, esto debido a lo que está pasando aquí ahora, lo de Frecuencia Terra, o sea, he conocido personas maravillosas gracias a este proyecto. Bacán. Así que de que se puede vivir esa vida universitaria, se puede. Sí, sin duda, sin duda. Eh, bueno, ya así como cerrando como las últimas dos preguntitas, así como principalmente, ¿volverías a hacer federación? Oh, no. No, es que yo siento que ya por lo menos federación fue algo que siempre estuvo como presente en mí, en cierto sentido, desde que, te digo, como desde la UDP en adelante, y ahí también trabajé en una federación, nunca tuve un cargo, pero sí trabajé en el equipo. Eh, pero, pero claro, estuvo siempre como ahí, como en el fondo de mi cabeza un poco, por así decirlo, pero nunca fue como mandatorio. Pero si se dio la oportunidad, dije, ya, démosle, con todo nomás. Pero fue como eso, fue como cumplirlo y quedarme un poco satisfecho de que se hizo de verdad todo lo que se pudo y todo lo que se pudo hacer estuvo bueno. Así que con eso yo me quedo y no tengo ninguna ambición de poder como para seguir eligiéndome o cosas así. No. Porque aparte ya estoy terminando la carrera y hay que seguir adelante, hay que superar etapas, Hay que darle oportunidad a a los nuevos, a los que vienen. sin duda. Sí, y hablando de los nuevos ya, esta pregunta ya como para cerrar, ¿qué consejo le darías a las nuevas listas, a las que ya están prontas a estar ahí en la selección de estudiantes? Sí, mira, muy interesante, con toda la polémica un poco que ya se armó dentro de la campaña, ya que se suspendió por un momento y se va a retomar después. Creo yo que, a ver, es que claro, quiero referirme un poco al tema porque está muy en la palestra y sería, creo yo, perder la oportunidad de hacerlo. Eh, Creo que el principal argumento era que había un clima muy hostil dentro de la misma campaña entre listas. Yo, en cierto sentido, no estoy tan de acuerdo con eso. Creo yo que la política sin duda es un espacio de disputa. Una disputa involucra en cierto sentido una pelea. El problema es que, claro, pelea es un concepto que suena muy fuerte. Suena, pero ¿por qué pelean? Una vez más las listas de federación lo único que hacen es pelear entre ellas en vez de proponer cosas nuevas. Yo creo que no, yo creo que dentro de la disputa política, esa pelea chica, por así decirle, ahí es donde se ven las ideas en juego realmente. En los programas, en la misma campaña propiamente tal. Claro, uno puede tener el juicio de en volar esta campaña es mejor que la otra, etcétera. Y eso va por uno, eso va por cómo le parecen los ideales, cómo le parecen las propuestas, los programas, etcétera, las actividades que quieren hacer de una u otra lista respectivamente. Pero creo yo que es importante que justamente haya ese espacio de disputa política y sobre todo si estamos en un momento en que todo es online, eh, bueno, tendrá que ser así. Ahora, claro, sin duda las pasiones en cierto sentido se desatan y de repente hay cosas que cruzan ciertos límites, palabras, frases, cosas que simplemente no deberían decirse. Eso, claro, está mal. Esas cosas deberían sancionarse sin duda alguna y para eso también está un poco Tricocel. Pero salir a usar la campaña completamente así como tal, lo cuestiono un poco. Pero bueno, perdón por divagar sobre este tema. Pero en esa misma línea, un tanto de consejo que se le puede dar a las listas ahora es sin duda prepararse para lo menos inesperado. O sea, para lo inesperado. Creo yo que si alguien me hubiera dicho que la pandemia iba a cambiar por completo el país, iba a detenerlo por completo durante, ¿cuánto llevamos? 8 meses. Más o Eh, menos. Claramente no le habría creído y le habría dicho, ya filo. Pero fue así un poco. Entonces, claro, espero de verdad, de todo corazón, que ya no estemos en pandemia, por lo menos a nivel nacional, global,